eso ya lo sabemos desde la academia, desde el colegio. Dice, pero no siempre prestamos esta atención para este consumo, ¿no? En cantidades, en el consumo, en su cantidad y su calidad. Ahora vamos a hablar sobre el consumo y estoy seguro que nadie de nosotros llega al consumo de agua que recomiendan, ¿no?, en las guías nutricionales. Dice, el agua no se suele considerar en las listas nutricionales como no es un nutriente. ¿Por qué? Básicamente porque no aporta calorías, ¿no? Pero a pesar de eso, muchas corrientes lo toman así como un nutriente, ¿no? ¿Por qué? Por las cantidades que necesitamos. Y bueno, por ese motivo, por el tema de las cantidades y la importancia en sus funciones, nos hace llevarlo como un verdadero nutriente. Acá tenemos los compartimentos hídricos, también lo hemos revisado ya, seguramente se acuerdan, los compartimentos que tenemos tanto para el hombre y para la mujer. Tenemos estas dos imágenes donde podemos ver que normalmente la concentración en la mujer va casi del 50 al 50, ¿no? Vamos a ir viendo que obviamente hay ciertas diferencias, pero en lo que corresponde a líquidos y sólidos, en una mujer va en un 50 al 50 y en el varón un 60 40. Y de este 60, pues tenemos 2/3, la mayor cantidad de agua siempre en el intracelular, ¿verdad? Y 1/3 solo en el extracelular. Y de este tercio, del extracelular, pues tenemos el 80% en el intersticial y el 20% en intravascular, ¿no? Esta distribución que hemos visto en fisiología. Y ahora tenemos que hablar de una palabra importante, que es homeostasis, ¿no? Como sinónimo, estado relativo de equilibrio, ¿no? Es un equilibrio en el medio interno del organismo. Ahora, ¿cómo manejamos como sinónimo de homeostasis? Otro nombre, balances, ¿no? El balance y la homeostasis se da a nivel de todo el cuerpo, en cada parte, incluso en personas que tienen alteraciones tanto de pérdida como de ingesta, el cuerpo siempre intenta y fuerza tener un equilibrio. Entonces, dice, el organismo posee una capacidad enorme para proteger sus suministros hídricos, tal por medio de mecanismos hemostáticos perfectamente equilibrados. Vamos a revisar esto. Importante, las funciones del agua corporal. Estas son las 4 funciones que seguramente ya le hemos revisado también anteriormente, como solvente, porque obviamente su capacidad del agua, ¿no?, al ser polar, o su polaridad que tiene, nos permite ionizar y disolver numerosas sustancias, dentro de ellos los que habíamos visto en las clases anteriores, como los electrolitos, ¿verdad? Y mediante los líquidos que circulan, pues hay un poder de transportar, tanto del intra del extra, estos electrolitos en general, ¿no?, nutrientes en general. Termorregulación, ya sabemos por la función del agua que tiene en las pacientes que tienen temperaturas, sabemos que hay procesos de sudoración y bueno, de evaporación a la larga regula la temperatura. Y lubricantes, como se produce en varias de nuestras articulaciones, pues sabemos que los líquidos, tanto sinoviales, en general incluso en la cabeza, la mayoría de líquidos también tienen una función de lubricación y protección, ¿no? No dejo ni siquiera con mucha necesidades acá. Esto es lo que creo que nadie hacemos, me incluyo, de las necesidades que nosotros tenemos para ingerir agua, ¿no? Y las necesidades hídricas obviamente tienen muchas variaciones, ¿no? Tenemos factores que difieren de persona a persona. El entorno de actividad, obviamente los que hacen más actividad que otros, las pérdidas funcionales también, las necesidades metabólicas, la edad y otras influencias, ¿no? Entonces, mientras haya tanta variación, tenemos nosotros un estándar. En general ponemos, en la mujer tenemos de 2.7 litros de agua, que es lo que más o menos nos recomiendan en general estos textos, ¿no?, para el consumo de mujeres, y 1 litro más para varones, ¿no?, 3.5. Ahora, estas son cantidades totales, pero básicamente esto se da en el consumo tanto de alimentos, porque sabemos que los alimentos
también tienen agua y en forma solo de bebidas, ¿no? Entonces, para varones, 3 litros y para mujeres, 2.5 litros de agua por día, que es lo que normalmente nos recomienda en las necesidades corporales. Bueno, esta imagen solamente nos revela las concentraciones de agua que nosotros tenemos, tanto si vamos a diferenciar por el sexo y como por la edad, ¿no? Sabemos que en los lactantes y recién nacidos las concentraciones de agua corporal son muy altas y es por eso el riesgo que tienen de este grupo etario de que tengan problemas de deshidratación, ¿verdad? Porque básicamente ellos pierden mucha más agua más rápido y la reposición de ellos también debe ser también más rápida, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ver parte de lo que es bebidas y agua. Pues tendríamos que hablar algo sobre los hidratantes, ¿no? Los famosos, le llamamos hidratantes o aguas para deportistas, ¿no? La hidratación con agua. Esta bebida, dice, las bebidas para deportistas empezaron en una solución denominada Gatorade, y este es el nombre como tal, o sea, no es que ese nombre se ha creado por acá, ¿no? En base al nombre es en el que se ha creado esta solución en este tipo de bebidas. Y las demás, digamos, son de repente pobres imitaciones. Pero esto se dio a raíz de una universidad, ¿no? Que es la Universidad de Florida, donde Gatorade era un equipo deportivo. Y en este equipo deportivo lo que se hizo es eso, ¿no? Evaluar las cantidades o el sudor de estos deportistas para ir viendo qué concentración de electrolitos tenía, se hizo los cálculos de carbohidratos que se necesitaba para tratar de crear una bebida lo más semejante a lo que tendría en pérdidas estos deportistas, ¿no? Entonces, en el caso de estos deportistas sí se pierden cantidades importantes de agua y sodio, el sudor. Es importante que repongan también electrolitos, aunque no es muy frecuente. La hiponatremia puede ser una causa en deportistas con pérdidas excesivas de sodio por el sudor. Entonces, ya también se evalúa que los tiempos para que se piense que existe una pérdida de sodio en estos deportistas o algún riesgo de hiponatremia, pues debes tener por lo menos más de 90 minutos de actividad física, ¿verdad? Básicamente ejercicios, digamos, ¿no? Entonces, hora y media por lo menos, si ustedes chicos desearían consumir este tipo de bebidas, ¿cierto? Entonces, este tipo de bebidas sí tienen concentraciones, como ustedes pueden ver, sodio, potasio, ¿no? Tiene carbohidratos en pocas cantidades, pero al tener estos electrolitos, la recomendación es que no se puede beber a menos que exista una pérdida real. ¿Y por qué? Incrementaría las cantidades. ¿Y cuál sería el principal riesgo? Que aumenten las cantidades. Ya está, esa es una muy buena respuesta. Hablando de mostaza, es una buena respuesta. Pero fisiopatológicamente, ¿qué podría pasar? Porque nosotros debemos cuidar, e incluso a nuestros familiares decir que no debemos tomar este tipo de hidratantes, a menos que lo necesitemos. Normalmente no va por ahí. Difícil que cause hipernatremia si es que tienes un buen riñón, ¿no? Porque el riñón va a ir tratando de igual sacar la relación de la bomba. Ya, por ahí va, claro, y por lo tanto, ¿qué podría pasar? ¿Cuál es el principal riesgo de tomar Gatorade? Digamos, ahorita yo en vez de mi agua, tengo 3 Gatorades ahorita, no he hecho ningún ejercicio, no he tenido pérdidas. ¿Perdón? El azúcar, pero solo tiene 12 gramos, ¿no? Dice, ¿no? Carbohidratos, 12 gramos, ¿no? De azúcar, solo son 12 gramos, o sea, no es mucho. Y eso también, chicos, hablando de líquidos, electrolitos y hablando de esto, lo que siempre ustedes tienen miedo y a la larga tienen que tener cuidado en estos detalles. Cuando uno
tienes que también más o menos conocer las concentraciones para ver si una solución es dañina. Por ejemplo, de repente dijiste por los carbohidratos, teniendo en cuenta que 12 gramos no es mucho, si nos tomamos 3 Gatorade sería como 36 gramos, tampoco es mucho en carbohidratos. O sea, más gramaje hay, creo, de un subino, ¿no? Entonces no habría mucho problema ahí. Al igual que ustedes dicen, ¿no? Por ejemplo, el paciente diabético mal controlado, digamos que tenga glucosas de 200, ¿qué es lo que normalmente los médicos decimos? En sala común no le vamos a poner vía endovenosa. ¿De qué? De dextrosa, ¿verdad? El paciente diabético le tenemos que pasar. ¿Qué vía le ponemos? Cloruro, suelo fisiológico, ¿no es cierto? Cloruro de sodio 9 por 1000, ¿no es cierto? Ya, y si no tenemos cloruro y necesitamos hidratar a un paciente diabético y está en un hospital, 1700 litros. Pero bueno, sí hay, pero para pedir y todo no hay. Tú necesitas ahorita pasarle una solución rápida porque tu paciente se ha chocado. Y como se ha chocado, necesitamos volumen, ¿no es cierto? ¿Cuál es la primera indicación de volumen que nosotros pedimos como línea general? Cuando un paciente hay esa hipotensión, ¿qué es lo primero que nos manda la guía? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como médicos? ¿No? Ya, vamos a poner puntos ya, pero ahora sí, nos van a necesitar. A ver, chicos. Vamos a ver. Porque esto, hemos hecho fisiología, hemos hecho fisipato y pediatría hemos hecho. ¿Ya? Este semestre es en pediatría. Ya, vamos a ver. Entonces, no se preocupen, no hay puntos en contra. El que responda y iniciar nada más, entonces, un caso. Entonces, chicos, un paciente con diabetes, esta pregunta, ¿no estamos? Un paciente con diabetes, ¿listo? Vean bien el caso clínico. Tiene glucosas deshidratadas, no sabemos que el paciente viene deshidratado y todo. La primera opción para el diabético, ¿qué es? Cloruro, o sea, hidratación, porque estamos hablando de deshidratación. Y ahorita vamos a ir viendo los casos del movimiento de agua. Entonces, el paciente, cuando llega a la emergencia, un paciente común, diabético, mal controlado, lo primero que se tiene que hacer es la hidratación. Es lo más importante en estos pacientes. Ustedes deben tomarlo así como una diarrea crónica, ya, así deshidratado, y viene con la boca seca y todo lo demás. Entonces, la palabra sería, si no tengo cloruro, ¿lo podría hidratar con una solución de dextrosa al 5%? Sí. ¿Por qué? Porque es líquido de alguna manera. Y lo va a hidratar de la misma manera que el cloruro. Muy bien. ¿Y el tema de que sea dextrosa? No importa. No importa. No. Ya. Pero me falta la respuesta. ¿Por qué no importa? Con una dextrosa al 5%, como he dicho. Ya no están. Por la composición. Claro que sí, por la composición. Y por eso tienen que saber electrolitos y líquidos. Porque ustedes no se deben llevar por el nombre, sino por la composición. Chicos, la composición, la dextrosa al 5% solo tiene 5 gramos de dextrosa, de azúcar, de glucosa. O sea, no es nada. ¿Entiendes? Ahora, la diferencia sería si fuera una dextrosa de más del 30%, pues ahí sí, ¿no? Ahí sí no le vas a poner dextrosa porque si te lo llevas al coma diabético. Pero una dextrosa al 5% y la mayoría de médicos nos equivocamos de repente porque no nos orientamos mucho a esa línea, no de la parte metabólica en general, pero van a escuchar muchas veces ustedes en sala que digan, van a pasar visita, por ejemplo, y van a decir paciente, fulanito de tal, de tantos años de edad, el paciente sufre como antecedente de diabetes actualmente no controlada, y pasa tu asistente y te va a decir, va a mirar su esto y dice, tu paciente es diabético, no, sí, ¿qué hace con dextrosa? Lo has podido matar, dice. Un paciente diabético nunca debe usar dextrosa, debe estar con cloruro, no con dextrosa. Y entonces
Entonces, eso es porque en general no se sabe muy bien las cantidades, ¿no? Entonces, dextrosa, muchos 5 gramos es despreciable. Es más, hasta con el metabolismo basal puedes tomar los 5 gramos. ¿Listo? Entonces, esas cosas, chicos, tenemos que saber. Entonces, a tu respuesta, Sara, a tu respuesta, Sara, un Gatorade, 3 Gatorades con 12 gramos de glucosa no es mucho, entonces no nos va a dar diabetes tampoco. ¿Cierto? ¿Por qué no debemos tomar normalmente esto? ¿Qué sería el principal riesgo? ¿Perdón? ¿El de más? No, ahora vamos a hablar de depresión. Taquicardia. ¿Perdón? Taquicardia. Taquicardia, claro. Las alteraciones de arritmias cardíacas es el principal problema, no tanto por el sodio, se habían olvidado del potasio, que habíamos visto en la clase anterior que el potasio es el ion más, digamos, más molestoso, tanto de lo que suba como de lo que baja. Y estas despolarizaciones que pueden dar estos electrolitos pueden producir alteraciones cardíacas. ¿Listo? Entonces, por ese motivo hay que cuidarnos de este tipo de bebidas y solo tomarlas cuando sea muy necesario, cuando sí haya jugado pues, un partido por lo menos de 2 horas, ¿no? O no sé, pues, ¿qué más? ¿Hacen deporte ustedes, no? ¿También puede ser después de una borrachera? No. ¿Por qué no? Porque en la borrachera no hay mucha pérdida de Pero puedes estar deshidratado al día siguiente. Sí, pero no hay mucha pérdida de electrolitos, hay más pérdidas de agua. Entonces sería solo litros de agua. La diferencia en las borracheras, chicos, es de que la diuresis que uno tiene en una borrachera es más acuosa, menos osmolar, menos solutos en el solvente. Por lo tanto, lo que tienes que tomar es más agua. Claro que hay pérdida, obviamente siempre va a haber pérdida de sodio, pero no tanto como un sudor. Entonces, son pequeñas diferencias, ¿cierto? Entonces, en la borrachera sí puedes tomar algo de sales, pero no como Gatorade, por ejemplo. Yo no tomo 3 litros de agua al día, porque tengo una mala hidratación, chicos. Entonces, ustedes sí deben tratar de acostumbrarse a tener una buena hidratación. Vamos. Entonces, lo que es necesidades de agua corporal, como seguimos viendo, dice las pérdidas funcionales, por ejemplo, en el caso de algunos problemas digestivos como la diarrea prolongada, ¿no? Lo que habíamos dicho, pueden perder grandes cantidades de agua en diabetes también, ¿no? Necesidades metabólicas, sabemos que hay una necesidad metabólica en general de 1 litro de agua para el metabolismo de 1000 calorías o kilocalorías de consumo, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver cuánto comemos para ver cuánto de agua deberíamos tomar, ¿no? Para el metabolismo. Esto sí nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que cuando hay una sensación de mucha sed, cuando digamos comemos comida muy pesada, ¿no? Cuando comen cerdo, cuando comen alta proteína, también hay una sensación de sed. Y la edad también es importante, ¿no? Las edades que vamos a ir viendo en el transcurso del curso, la diferencia entre la vejez o el adulto mayor, los pediátricos y los jóvenes. Entonces, hablemos de deshidratación, allá hablando del tema de estas pérdidas, ¿no? Dice, como en general, ¿no? Es la pérdida excesiva de agua corporal total, los síntomas empiezan a aparecer una vez que se ha perdido más o menos entre el 1 al 2% del peso, ¿no? Entonces, síntomas iniciales, ya sabemos que cefaleas, oliguria, ¿no? Que es la disminución, ¿no? En la frecuencia de emisiones, sequedad de boca, mareos, ¿no? Y puede haber, una vez que si estos síntomas progresan, incluso puede haber alteraciones visuales, hipotensión, anorexia, debilidad muscular, insuficiencia renal, convulsiones. Con todos esos síntomas podemos tener una deshidratación.
Y una pérdida, dice, de más del 10% del peso corporal, esta pérdida sí es muy importante, ¿no? Si es que pierdes mucho peso, ahí sí tenemos que tener una recuperación en un centro de salud, ¿verdad? Un centro de atención médica. ¿Por qué? Porque es importante que sepamos este detalle. Es difícil que nos demos cuenta si va a perder el 10%, ¿no? Pero si ustedes ven, chicos, una persona que ya tiene un compromiso del sensorio, ¿no? Por deshidratación, eso no lo puedes tratar en una sala clínica. Digo, en tu casa o darle de tomar agüita. Eso tiene que tratarse sí o sí en un centro de hospitalización. De preferencia por emergencia, por una observación, emergencia, lo que sea en el inicio. Porque si hay unas alteraciones ya del sensorio, pues quiere decir que el paciente ha perdido ya una cantidad importante de agua. Y esta cantidad importante de agua normalmente tiene que ser repuesta en forma de soluciones endovenosas. ¿Ya? ¿Dónde se ve más común esto? En niños, ¿verdad? En los niños normalmente se pierde agua rápidamente y las diarreas en los niños pueden ser mortales, ¿no? Los niños menores de 5 años es una emergencia. Un niño deshidratado puede fallecer en cualquier momento. En cambio, en adultos ya mayores, ¿no? Ya tendríamos que tener otras características, ya sea como etílico, ya sea por diabetes mal control, porque son enfermedades que te causan esto, ¿no? Deposiciones de diarreas agudas, crónicas agudas o reutilizadas. ¿Qué más? ¿Qué más te hace perder tanta agua? Las quemaduras, ¿no? Las quemaduras importantes, los golpes de calor. Dicen que ha habido un golpe de calor por primera vez en Ica, ¿no? ¿Saben o no? Ah, saben ustedes. Chicos, ¿sabían que se están cocinando en Lima, no? Tiene una calor, dice, pero espantosa. Y en Lima se ha reportado el primer golpe de calor. Yo nunca he visto un golpe de calor realmente acá en Perú. Pues. Golpes de calor de repente en otros lugares, pues no, que ponen más temperatura. Pero golpes de calor en Perú no existe casi. Pues ya se tiene un caso reportado ya con su código, sí y esto. Pero también hay que ver las circunstancias, ¿no? Ahora está encerrado en el carro. Claro, también hay que ver eso. Pero ya, pues para tener un golpe de calor, quiere decir que debe de haber a buena temperatura. Pero también si estuvo 2 horas encerrado en el carro, o con el sol directamente. Pues no creo que sea eso. Un domingo, sí. No lo hubieran tipificado con el diagnóstico si hubiera sido algo así, ¿no? Porque eso no cuenta, pues. O sea, que esté cerca, no sé, a una fuente de energía calurosa, eso no cuenta como golpe de calor. El golpe de calor es producido por el ambiente, ¿no? Entonces, difícilmente tenemos golpe de calor. Creo que nunca se ha visto golpe de calor. La persona está y viene con los síntomas que vemos, ¿no? Puede haber alteraciones visuales. ¿Qué vas a sentir en un golpe de calor? Calor, me dicen. No, discapacidad visual, hipotensión, anorexia, debilidad muscular, ¿no? Insuficiencia de convulsiones, puede decir algo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Por la deshidratación que puede haber, ¿no? Bien, intoxicación. Así como existe una deshidratación, puede también existir una intoxicación hídrica, ¿verdad? O sea, las personas que toman más agua de lo normal. Sí, hay personas que son maníacas, ¿verdad? De agua también. No sé si ustedes conocen a alguna persona que tiene su botella de agua todo el rato. ¿Sí? De 2 litros, no hay personas que toman agua cada rato y 3 toman agua. Realmente, yo creo que nosotros más problema tenemos en el tema de deshidratación, de la falta de necesidad de agua, que este problema, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes toma sus 3 litros de agua al día? Nadie, ¿no es cierto? ¿Y las mujeres toman sus 2.2? Nadie. No llega, ninguno de ustedes. O posiblemente lo llevan por la cuenta. Quizá. No, pero es parte de darte cuenta. Acá no lo pidas cuenta. 1 litro. Nosotros tenemos que tomar 3 de estos al día, fuera de los alimentos, ¿ah? Sí. Porque claro que los alimentos tienen agua, pero no, 3. ¿Tú llegas 3? No, yo tampoco. ¿Tú llegas 3? Y en caso de las mujeres deben ser 200, ¿no? Sí, 2 de estos más. Cuarta parte, no sé. Entonces, las necesidades obviamente nosotros no se dan cuenta que no básicas, ¿no?
no la consumimos. Pero esta intoxicación hídrica, pues como su mismo nombre lo dice, ¿no? Condiciones. Una consultita ahí. ¿El tomar el agua es agua pura o también ahora digamos tomar no, entra en todo lo que quieres. todo? Sí, gas. Sí. Todo lo que quieres. También. El problema es que existen, se recomienda el agua pura, porque si tú vas a ingresar a tu cuerpo agua con solutos, ya sea chela, ¿no? Bueno, más el tema de chela es más para el tema dietético, que es el alcohol. Pero en el tema, por ejemplo, de gaseosas, jugos y todo esto, al ingresar solutos, el cuerpo va a tratar de deshacerse de esto. Entonces no va a ser una agua limpia que entre a tu cuerpo como tal. O si no les gusta el agua, pues la idea sería tomar agua de algún tipo de fruta, pero con la misma cantidad de solutos. Normal, el agua con gas, al menos que tenga problemas digestivos, como gastritis, que sería lo único que te altera el gas, ¿verdad? El agua sucosánea con gas, lo que te altera es el problema de irritación gástrica que te puede dar. Y si tú tienes gastritis, pues empeoras este problema. Pero si no tienes gastritis, agua con gas no hay ningún problema. Doctor, ¿y eso de que el agua no No sé, yo no puedo. Nada más porque en el gimnasio no toman esa agua que dice que engorda, no sé. Si se va al gimnasio, nadie toma sangrientos. Todos toman agua del caño. Sí, Agua de la pileta. Mi entrenador había dicho, vamos a tomar eso. Pues te lo hemos estudiado. ¿Qué? Te lo hemos estudiado. Sí, es verdad. Es de mayo. Bueno, ahora que me lo dices, estoy revisando esto. Tiene agua. No, solo que lo dice. Libre de sodio. Yo no sabía que tenía que poder era algo mínimo, ¿no? Esto dice libre de sodio, doctor. Pues Libre de sodio. Libre de sodio, ¿no? Por eso de repente es mejor. Pero en el tema de subir de peso nada que ver. No tiene. Ya sé por dónde podría ir tu entrenador. Quizás lo dice por el tema del sodio, que hay un poco de sodio en el agua. No, que a veces me acabo de repente, pero no sabía. Pero es Pero verde. el sodio es mínimo y la sal normalmente lo diría como el tema de que te retiene el agua. Pero como vuelvo a repetir, si tienes un buen riñón, no hay problema. Tal vez el entrenador trabaja. O sea, podría ser por el. Pero ese entrenador se ha metido por cositas, no lo vamos. Claro, pero no. Se ha metido las Pero no que te suba de si lo sabemos interpretar, Hace como volamos unos contra años, ellos. más o menos 80, 90, los mujeres tomaban diuréticos. Ahí para tienen todo software. el agua. Hay negocios, pero claro, que venden el agua del gimnasio. Eso tomaban las mujeres. Y también, bueno, producían lo que es Eso lo hacen en ciertas competencias también. Sí, pero eso es por eso, para otro. Sí, lo hacen, ¿no? Los psicoculturistas cuando se van a preparar, se toman su producción para botarlo el agua. Pero bueno, yo les digo, ¿no? El tema renal es fundamental acá, ¿no? Tu riñón es un órgano de por sí, por excelencia, que sabe discrepar cuándo cantidad tener, cuándo retener eso de tu. Claro que sí, si a veces por ciertas alteraciones te puedes quedar con retención de líquidos, sí, se puede manejar. Pero esto no te haría subir de peso en forma de calorías, de repente en forma de que se te está reteniendo, quizá. Pero eso no va a durar mucho tiempo, como les digo. ¿Qué mínimo requiere? Ah, ¿Qué mínimo no dice lo que No tiene. es la cantidad, pero toma así, por eso de. Toma mucha agua. Se siente la sal. No se siente esa agua. Será agua, parece pilo de bravo, parece agua. Me he probado. Entonces, chicos, vamos viendo la intoxicación hídrica. Normalmente, como les estamos comentando, es menos probable que pase que una deshidratación, ¿no? Ahora, ponemos, en condiciones normales, la excreción urinaria aumenta para eliminar del organismo el exceso de agua y esto hace que esto sea menos probable, ¿verdad? Sin embargo, en las personas con trastornos psiquiátricos como la famosa polidipsia psicógena,
pueden beber mucha cantidad de agua a un ritmo que impide que el organismo pueda corregir la difusión de agua en la sangre. Entonces, en esta enfermedad, que es una de las 3 enfermedades que se estudia en el tema de alteraciones del sodio, es esto, ¿no? Polisis cetogena, porque en este tipo de personas obviamente toman muchas cantidades de agua y lo que hacen, diluir, ¿verdad? Diluir los electrolitos y causan una pseudohiponatremia, ¿verdad? Una pseudohiponatremia. Ustedes han hecho electrolitos ya antes de esto. Entonces, causan eso, ¿no? Una pseudohiponatremia. Quiere decir que no es real, ¿verdad? No es una hiponatremia verdadera, es simplemente aumento de líquidos nada más. Entonces, las personas más propensas a esta hiponatremia por intoxicación hídrica son los lactantes, los niños y, como hemos dicho, pacientes psiquiátricos, ¿no? Entonces, intoxicación hídrica poco probable. Ahora, yo les dije de unas enfermedades que se tienen que evaluar cuando se ve una pseudohiponatremia. Dentro de ellas, lo que nos baja mucho el tema del sodio es el famoso SIHAT. ¿Se acuerdan? El síndrome de inapropiada hormona antidiurética, ese también nos retiene líquido. Entonces, cuando hay una hiponatremia se le llama hiposmolar, o sea, con baja osmolaridad, podríamos ir descartando estas 2 causas, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, equilibrio hídrico global. Entonces, dice, la entrada y salida del agua al organismo por diferentes rutas está regulada por mecanismos como la sed y los niveles hormonales, que vamos a ir hablando también. Entonces, el agua entra al cuerpo de 3 maneras, ¿verdad? Agua en forma de líquido, agua en forma de alimentos y como productos de oxidación celular, cuando el organismo quema macronutrientes para obtener energía, lo que conocemos como agua de oxidación, ¿verdad? Agua de oxidación. Entonces, esto más lo manejamos en el balance que vimos hablado la vez pasada, los famosos balances hídricos que manejan más enfermería, ¿no? En sus cables ellos ponen todo lo que ingresa, todo lo que sale debe ser el balance 0, ¿no es cierto? Ni positivo ni negativo. Y todo lo que corresponde a agua de oxidación va en ingresos o en egresos. ¿Entienden? Egresos. Egresos es lo que sale, ingresos es lo que entra. Entonces, el agua de oxidación es, en el balance, ¿es un ingreso o es un egreso? Un ingreso. Es un ingreso. Porque estamos diciendo que es lo que nos da los macronutrientes en forma de agua, o sea, en su metabolismo interno, estos macronutrientes, proteínas, carbohidratos, nos puede dar cantidades pequeñas de agua. Y obviamente estas pequeñas cantidades de agua se obtienen con esta famosa agua de oxidación. Entonces, ¿qué es lo que hace enfermería? Agarra y dice, paciente, vamos a ver cuántas botellas de agua, bueno, cuántos vasos de agua ha tomado. 4, 5, 6, suma. ¿Cuántos significados de cloruro de sodio? Suma. ¿Cuánto? Incluso hasta en medicamentos, ¿no? Pues se pone, no sé, amicacina. La amicacina es un medicamento que viene no en polvo, sino en líquidos, ¿verdad? O sea, viene como medicamento líquido. Tanto. La gentamicina, igual. Todo lo que ingresado, ya sea por vía endovenosa, por vía oral, corresponde a su balance de ingreso. Y a ese balance de ingreso se le suma el agua de oxidación, ¿ya? Para tener un ingreso total. Y ellas tienen su tabla, ¿no? Tienen sus tablas. Agua de oxidación, hay muchas fórmulas, normalmente calculan para 24 horas el peso por 0.2 por 24 horas. Y eso normalmente le suma. El agua de oxidación normalmente una persona de 70 o 80 kilos va entre 300 a 400 mililitros, no más, en 24 horas. Y el equilibrio hídrico global también corresponde no solo al ingreso, sino también a la dispersión hídrica, ¿verdad? La movilización de esta agua hacia afuera. Y eso, como les dije, es lo que tienen que saber ustedes. El agua sale del organismo a través
¿De qué órganos? Función renal, ¿no? Por la diuresis, sale del cuerpo a través de la piel, a través de los pulmones y las heces. Entonces, igual, la enfermera va a hablar y va a decir el paciente ha tenido temperatura. Incluso ellas tienen un control especial para pacientes que tienen las famosas síndromes febriles o fiebre de origen desconocido, ¿no? O esas fiebres donde están con más tiempo, más horas con fiebre. De tal forma que las pérdidas insensibles de estos pacientes van a variar. Entonces, ¿de dónde salen las pérdidas insensibles? El sudor y la respiración. Así es, del sudor y la respiración. Entonces, obviamente una persona que está con fiebre va a tener más pérdidas insensibles. Esta fórmula que usan en enfermería normalmente puede variar, pero en general las pérdidas insensibles se calcula dando el peso por 0.5 por 24. ¿Listo? Entonces estas pérdidas insensibles, como bien dijo Mauricio, ¿no? Sí, es tal cual, ¿no? Piel y respiración. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué contiene nuestra agua corporal? Solutos que contienen, ¿no? Existen fundamentalmente dos tipos de partículas que controlan el equilibrio hídrico del organismo, ¿no? Los electrolitos y las proteínas del plasma. Ahora, dentro de los electrolitos que hemos visto la clase pasada, también, ¿no? En la parte plasma podemos ver los iones del sodio, potasio, calcio, que tienen carga positiva, son cationes, y los que tienen carga negativa, los aniones, el cloro, el cloruro, bueno, ¿no? Cloruro, bicarbonato, fosfatos, yodo, etc. Entonces, estos electrolitos forman parte de los contenidos de solutos en nuestra agua corporal. Por otro lado, las proteínas, los componentes orgánicos, tenemos proteínas, que es lo más importante en lo que es distribución del agua. ¿Por qué? ¿Por qué las proteínas son tan importantes en la distribución del agua? Porque tienen agua. Porque retienen agua, muy bien. Y esto lo hace a través de estos famosos movimientos de agua, que no, presiones. La proteína se considera como presión oncótica o coloidosmótica, ¿no? Son las presiones clásicamente estudiadas en base a estas proteínas. ¿Qué pasa cuando un paciente pierde proteínas? Se edematiza, claro que sí. No hay un soluto que pueda retener esa agua, por lo tanto se queda un agua en el intersticio, así es, y obviamente puede extravasar igual y formar los famosos síndromes edematosos, ¿no? O hipoproteinemias o igual unemias, que son las más comunes, ¿no? ¿En qué pacientes? Pacientes renales. ¿Por qué pacientes renales? Por la proteinuria, muy bien. Entonces el riñón bota las proteínas y nos quedamos con proteínas bajas. Como nos quedamos con proteínas bajas, aparecen los famosos síndromes del riñón, nefróticos, ¿no? Que son los más comunes, donde se te hinchan las piernas, las manos, la cara. En semiología las diferenciamos, ¿no? Las enfermedades cardíacas. Las edemas a nivel general normalmente son más renales, entre comillas, ¿no? Porque normalmente puede ver más detectible. Y las enfermedades cardíacas te dan más en las fibras inferiores. ¿Dónde más? ¿Dónde más existen edemas? Hepáticos, ¿no? Las cirrosis hepáticas. Muy bien. Entonces, eso vemos, ¿no? Algo más, chicos. Ustedes saben diferenciar, ¿verdad? Los edemas que aparecen en la piel son signos de fovea que se colocan para ir viendo una cruz, dos cruces, siempre, ¿cierto? ¿Qué hay del mixedema? ¿Qué es mixedema? Punto para que me diga, a ver. Edema generalizado en varias partes del cuerpo. No. ¿Alguien puede decirme qué es mixedema? ¿O qué diferencia entre un mixedema y un edema? Nadie, ¿no? Y básicamente justo la diferencia está acá, en lo que estamos hablando de las proteínas. Normalmente un edema es la deficiencia de proteínas. ¿Listo? Perdón, un edema va en una deficiencia de proteínas por cualquier cosa, pero hay una extravasación de estos líquidos y obviamente
sale el agua de los vasos, ¿no? Con falta de proteínas. En el mixedema hay proteínas dentro, por lo tanto la pierna se puede hinchar, ¿listo? La cara se puede hinchar, todo el cuerpo se puede hinchar, pero es un edema que no deja fovea. O sea, tú apretas, ¿no? La mano está hinchada, la apretas con tu índice y en un edema deja un hueco, ¿no es cierto? En cambio en el mixedema no, porque es un edema duro y es proteico, o sea, sí hay proteínas. Por lo tanto, se hincha de agua, es cierto, pero con proteínas más. ¿No? Esa es la diferencia entre un mixedema y un edema. ¿Y dónde vence más los mixedemas? Claro, en los estados de hipotiroidismo grave, ¿no? Como en los estados de Hashimoto. Básicamente es más en los estados de emergencia, ¿no? Emergencias, ¿no? Como el famoso, por eso sale el nombre, ¿no? Coma mixedema 2, ¿no? Coma mixedema 2. Y de ahí se fue mixedema. Muy bien, entonces, entre las fuerzas que movilizan el agua y los solutos a través de las membranas, estas fuerzas ya las hemos conocido: la ósmosis, ¿no? La distribución de agua de menor concentración a mayor concentración, básicamente dada por solutos, las difusiones facilitadas, igual en forma a favor de las gradientes de concentración, y filtración, ¿no? Donde debe haber algún tipo de membrana semipermeable, transporte activo, ahí sí es donde necesitamos energía, eso no voy a hablar porque es más de fisiología, ¿no? Y vinocitosis en forma de vapones, ¿no? Bueno, eso es básicamente como el agua puede estar o atravesar membranas, ¿no? Las 5 formas que vemos. Muy bien, entonces en la circulación del sistema podemos ver en la circulación gastrointestinal, ¿no? Hay una ley que se le llama ley de isotonicidad. Entonces, en la circulación hídrica tenemos que cuando nosotros consumimos un alimento se cumple un principio cuando pasa este tipo de alimentos por la parte digestiva. Y estos principios incluyen en el transporte que hay el agua. Quiere decir que cuando nosotros consumimos, digamos, un alimento con buen aporte de agua, esta agua sale del intestino hacia las células ¿no? del enterocito y trata de mantener un equilibrio, ¿no? Entre la luz del intestino y las células del enterocito. A lo contrario, ¿qué pasa cuando nosotros comemos algo seco? Por ejemplo, no sé, ¿qué es algo seco? A ver. Nueces. No. Galletas. Como carbohidrato seco con harina seca, puede ser Pan seco. bueno, puede ser harinas, almidones, ¿sí? ¿No? Trigo, qué sé yo, que puedas consumir de forma deshidratada, pues esta ley dice que el enterocito va a aportar agua a la luz del intestino. ¿Listo? Y de ahí viene esta ley, la famosa ley de la isotonicidad, ¿no? En la parte del intestino con el enterocito. Y ahora, por eso también existen, pero bueno, normalmente nuestro intestino produce bastante cantidad de líquidos, ¿verdad? Les decía esto, también lo vimos en fisiología, que desde la boca hasta la parte del intestino grueso, pues la producción y el volumen diario de agua es bastante, ¿no? Secreciones intestinales, en el intestino delgado incluso hasta 1200 centímetros cúbicos de líquidos. Esto, por si acaso, no, acá no entra el tema de agua más, está menos en estos órganos, pero excluyendo la lisa, porque la lisa no tiene tantos líquidos genitales más. A ver. Bueno, esta es la parte gastrointestinal, ¿no? La circulación gastrointestinal. Ahora, si vamos a ver la circulación renal y los controles hormonales, esta sería la última parte de lo que es la circulación sistémica hídrica, ¿no? Entonces, en la función de circulación renal, pues ya hemos visto, ya sabemos que nuestra nefrona
tiene una absorción, la mayor absorción en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Luego hay se vuelve impermeable tanto en el descendente como el ascendente, en las ascendentes, y nuevamente en el túbulo contorneado distal, el túbulo colector se vuelve nuevamente permeabilizable. Eso no vamos a repasarlo, porque ustedes ya se lo conocen en parte de circulación y reabsorción de líquidos renales. En el tema del control hormonal tampoco vamos a empezar porque ustedes también ya lo han visto, pero solamente para más o menos tomar o recordar sus conocimientos. La mayor producción o control de agua está obviamente por la ADH, ¿no es cierto? La hormona antidiurética o desdoxina, donde se produce la absorción de estos receptores de estas hormonas, los colectores, las famosas acuaporinas, ¿verdad? Que se unen a los receptores 2 y bueno, van a ir ayudando a permeabilizar y sacar esta agua que nos falta, ¿no? Porque obviamente se activa estos sistemas por ósmosis, ¿no? Por ósmosis. Mientras sea un ambiente más osmolar, por así decirlo, obviamente la leche se va a activar más, ¿no? Se activa en ese momento. ¿Dónde se produce? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Dónde se produce la leche? La vasopresina o hormona antidiurética. En la neurohipófisis, ¿cierto? En la neurohipófisis. En los dos núcleos, ¿no? Supraóptico y paraventricular, ¿no? Disminuye desde baja hasta la neurohipófisis, perdón, en el tálamo, ¿verdad? Va y baja hasta la neurohipófisis y ahí se almacena, ¿no? Muy bien, chicos, entonces hasta ahí vemos la circulación hídrica. Eso es lo más importante, creo que deben saber en la parte de ingresos y egresos de agua. Y equilibrios de balance hídrico es fundamental que ustedes también lo sepan. Así como los valores normales de electrolitos, ¿no? Que sí lo sabemos, ¿o no? Más o menos. Muy bien, entonces acá vamos a ir avanzando la otra parte de lo que corresponde a valoración nutricional clínica y analítica, ¿no? Lo que es cómo vamos a hacer todos los cribados nutricionales y todo lo que tenemos que hacer en un paciente con riesgo de desnutrición. Entonces dice que el estado nutricional se considera vital para los resultados de los pacientes que exigen un examen nutricional en las primeras 24 horas de ingreso a un hospital. Nadie lo hace, obviamente, ¿verdad? Nadie hace una evaluación realmente para este tipo de pacientes, pero realmente deberíamos hacerlo. Se han realizado muchos estudios para examinar las mejores formas de determinar la presencia de desnutrición en pacientes hospitalizados. Esa es la que vamos a ver. Ahora, yo he visto que existen más de 8 formas de cribados. No las vamos a hacer las 8, ¿ya? Porque esto yo creo que es más para un nutricionista. Para nosotros no nos va a servir. Nosotros no hacemos valoración nutricional, ni como internos, ni como especialistas, ni como nada. Pero sí lo tenemos que saber. Existe. ¿No? Así no tenemos que pensar que nosotros como médicos tenemos que saber todo. Así nunca vemos a ver, pero al menos saber que existe. Sí existe cribado nutricional, sí sé que existe el SU, ya sé que es el PSG, sí son cribados que ellos usan. No sé cómo será, pero sé que existe. ¿No es cierto? Ya está. Entonces, para hacer esta valoración o cribados nutricionales, utilizan mucho lo que corresponde al peso corporal ideal, el índice de masa corporal, el índice de peso, evaluación global subjetiva, esa la vamos a ver. Espesor de pliegues cutáneos del tríceps, eso lo vemos con un instrumento que se llama amplicómetro, ¿verdad? Un amplicómetro es un instrumento que ve pliegues, ¿no? Y vemos espesores y hay medidas y hay tablas. Eso hacen los nutricionistas, ¿no? Ven tablas y ven cómo son los espesores. También ven la circunferencia del brazo.
áreas de los músculos de la mitad del brazo, espesor de los pliegues cutáneos subescapular, tienen sus sitios en los donde se va a hacer estos pliegues. Obviamente todo esto tiene un protocolo, ¿no? Por ejemplo, en el pliegue del brazo dice que se tiene que medir la distancia entre el acromión hasta el olégrano, ¿no? Una vez que tienes esta distancia, tienes que sacar la media y justo en la parte media posterior del brazo se tiene que aplicar el plicómetro, ¿no? En posición anatómica. Y de esa forma el plicómetro tiene que pasar no más de 5 segundos para ver la medida que se puede ir dando, ¿no? Esos son procedimientos que hacen los nutricionistas. Muy bien, ¿qué más? Espesor de pliegue. Bueno, la albúmina sérica, digamos, también piden los nutricionistas esto para hacer sus cribados, ¿no? La albúmina sérica, la transferrina y las proteínas fijadoras de la retina, ¿ya? Entonces, más o menos es así, ¿no? Marcan sus líneas para ver el perímetro braquial, la parte media, y utilizan su plicómetro para hacer pliegue precipital, el pliegue supraespinal y el pliegue subescapular. Esto, más o menos así, es las famosas mediciones que se da para ir viendo estas antropometrías. Muy bien, entonces, ¿de dónde nos sale básicamente este tipo de cribados? Porque existen consensos de Europa, América, y hay un consenso en América Latina, que nadie hace caso, pero bueno, existe también. Más nos llevan estos tipos de consensos a las declaraciones de consensos americanos, ¿no? Para la nutrición parentera y enteral. Este es el consenso de 2012 y es el que normalmente es el que más se está aplicando, ¿no? Dice, según el consenso, expertos, dice, un diagnóstico de desnutrición requiere que el paciente presente al menos 2 o más de los siguientes estados, ¿no? Una ingesta insuficiente de energía, una pérdida de peso, puede haber pérdida de masa muscular, una pérdida de grasa subcutánea, una acumulación de líquidos localizados generalmente que a veces pueda enmascarar la pérdida de peso, y la disminución del estado funcional medido por la fuerza de la presión de la mano. Entonces, normalmente eso es los screening que debemos presentar. Y según este consenso, 2 o más de estas alteraciones nos podrían dar un diagnóstico, ¿no? O bueno, al menos para empezar, un cribado de desnutrición. Entonces, ¿qué herramientas de detección de riesgos nutricionales se utilizan? A ver, lo primero que nosotros sí tenemos que saber, porque nosotros, como les digo, no vamos a hacer tanto el cribado del cuestionario, porque estos cribados utilizan cuestionarios, ¿cómo se dice?, como encuestas para ir viendo qué tanto riesgo de desnutrición puede tener un paciente. Pero en líneas generales, nosotros ¿qué podríamos ver? Altura y peso, pérdida de grasa subcutánea, ¿no? Cualquier acumulación de líquido nos podría decir que podría tener una alteración nutricional. Y en el examen de cabeza, ya habíamos visto creo la alteración pasada, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que podría haber algún indicio de desnutrición? Por la pérdida de cabello, la atrofia temporal, palidez, conjuntivas, cerosis. ¿Cerosis? ¿Qué es cerosis? Glositis. Los utilizamos en medicina normalmente. Cerosis es como la piel seca, pues, ¿no? O sea, glositis, cuando itis, inflamación de la lengua, ¿no? Una lengua sangrado, encías, mucosas orales, ¿no? Esclerosis angular. ¿Qué es esclerosis? Las reglas de acá. Muy bien, en los labios, ¿no es cierto? Estomatitis, dentición, ¿no? Es lo que vemos, es lo que normalmente debemos ver, como quien dice al ojo, ¿no? Y si ves que hay algo que es una desnutrición, interconsulta, ¿verdad? Cardiovasculares, evidencia de insuficiencia cardíaca o estado de gasto alto. Eso sí nosotros lo podemos ver, por eso les estoy poniendo, porque es lo que nosotros vamos a hacer un enfoque no tanto nutricional, sino más médico, ¿verdad? Y como vemos
¿Cómo podemos ver si hay insuficiencia cardíaca? ¿Hemos hecho cardio? Sí, es por. Hay varios. Hay varios scores. Orientación regular. Hay varios scores. ¿Cuáles usamos normalmente? ¿O cuál quieren que no usar? Chatbots, creo. Checkbacks, eso es para riesgos de infarto, creo, ¿verdad? Es como el score, checkback. Pero para insuficiencia cardíaca, para riesgos cardíacos utilizamos el Framingham, ¿verdad? Para ver si es que hay más riesgo de falla cardíaca. Pero si lo que yo no quiero ver es riesgo, sino lo que quiero es si el paciente ya está en una insuficiencia cardíaca. No estoy viendo a riesgos, porque lo que ven los cardiólogos son riesgos. Pero también mucho ven si ya está en una insuficiencia. Obviamente la insuficiencia cardíaca la ven con ecocardiograma, ¿no? La refracción de eyección, FEB, famoso FEB, menos de 60, ya es una insuficiencia cardíaca, dice el cardiólogo, más de 60 todavía no. Pero el score más común utilizado creo que es el Killian, ¿no? El score de Killian, con K. Eso lo hemos hecho. ¿Todavía? Ya. Bueno, vamos a ir hablando antes y ya después, si algo sí escuché nutrición, dice. Ya. Ya, chicos. Entonces, este score Killian te dice eso, ¿no? Son 4 estadios normalmente, donde nosotros normalmente vemos si hay edema del pulmón, si hay dificultad para caminar, si hay eyección yugular, ¿no? Ingurgitación yugular, que decías tú, ¿verdad? Eso, estertores, cuarto ruido, es lo que normalmente vemos, ¿no? Y si vemos algo de insuficiencia cardíaca, puede ser que este paciente esté desnutrido también, decimos. ¿Ya? Muy bien. Cuello. ¿Qué vemos en cuello? Tiro mecánico. También hay, para todo hay score, ¿no es cierto? Para todo hay tablas, todo. Cuello también hay tabla para tiro mecánico, para el bocio. Es la. Ay, para la tirotoxicosis. Hay una tabla para La el Burns-Wartowski. No es. La Burns-Wartowski es una tabla para identificar si está en hipertiroidismo. Pero no todos los hipertiroidismos te dan bocio. Para el bocio simplemente existen grados, nada más, chicos, ¿ya? Los bocios existen 3 grados. El grado número 1 te dice simplemente que la tiromenea en el cuello es palpable. Hay una palpación que vamos a hacer con ustedes cuando lo estén conmigo en el hospital endocrino. Vamos a palpar los cuellos, van a ir palpando la tiroides como es. Eso es el grado 1, ¿no? Hay una tiroides palpable. Normalmente las tiroides no deben palparse más que en personas que sean muy delgadas. ¿Listo? Pero una persona, digamos, un sobrepeso, casi es difícil palpar la tiroides, ¿no? A menos que hagas ecografía del paciente. Luego es el grado 2, donde vemos una tiroides a simple vista, pero en posición anatómica normal o en hiperextensión. Y el grado 3 es cuando ves el bocio de distancia, ¿no? Desde acá hasta la puerta veo su bocio. También hay grados. Y extremidades, edemas, pérdida de masa muscular, también vemos. Los edemas normalmente lo vemos con signos cualitativos nada más, ¿no? Neurológicos, evidencia de neuropatía periférica, reflejos, tetania, estado mental, fuerza de presión manual, ¿no? Ahora, neurológicos, chicos, este es puro serio, ustedes ya han hecho serio, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo ver el estado nutricional del paciente neurológico también. ¿Cómo vemos la neuropatía periférica? Por historia clínica nada más, ¿verdad? Que dice el paciente, si me duele, dolor, calambre, quemazón. ¿Cómo vemos los reflejos? Por el martillito, ¿verdad? Popular, occipital, aquí, ¿no? ¿Cómo vemos la neuropatía también? Por el monofilamento, ¿verdad? La pajita que le ponemos en la planta del pie y le dice, siente, no siente, se me echa no. Y entonces se siente, entonces hay 3 puntos que vemos en el pie para ir viendo si neuropatía o no. ¿Cómo vemos tetania? ¿Qué es tetania? Ya, ¿por qué se produce normalmente tetania? La tetania es una contracción, ¿verdad? Una contracción en la musculatura que causa dolor, normalmente se produce por muchas alteraciones, tanto netamente musculares como de algunos electrolitos, como el calcio, ¿verdad?
clásica tetania se da en los casos de hipocalcemia, muy bien. Y normalmente tenemos evaluación, ¿no? ¿Cómo evalúas tetania en semio? Casi sí. Calcio sérico, ¿no? Eso es de chistoso, Mauricio. Le vas a pedir calcio sérico para ver si Sí, entiendan. casi no podría. No, pues estamos hablando de la parte de evaluación clínica. Se ve como si fuera contraído. Muy bien contraído, o sea, hay una musculatura contraída. ¿Qué más? ¿Rigidez? Que el paciente te escriba casi en constante. Sí, sí. Sí, rigidez. ¿Se acuerdan? Claro, los espasmos, calambres, pero hay signos que nosotros hacemos en semio, ¿no? Cuando hacen así, la percusión, ¿se acuerdan? Chebostec, y hacen así, la percusión del arco cigomático, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y cuando toman y suflan el brazo y cuentan y después no puede resistir el manguito del antebrazo y empieza con sus manos a moverse y causar dolor, ese es Trousseau, ¿no? Trousseau y Chebostec, la tetania. Eso voy a preguntar cuando me toque a ustedes. No. Voy a preguntar. Ya chicos, muy bien, entonces fuerza, bueno, la fuerza ya sabes, aprieta mi mano, dicen, ¿no? Y después si la paciente está apretando, no sientes, ya te estoy apretando, no sientes nada. Bien, equimosis, petequias, palidez, úlcera, depresión, también hay scores para ellos. Voy a preguntar score, creo que está para todo. Scores de úlceras de presión, también, y evaluación de cicatrices. Todo esto nos va a ayudar mucho para ver si el paciente, como speaking, tiene algún grado de infección, ¿no? ¿Listo, chicos? Todos los datos antropométricos. Muy bien, entonces, esta creo que es la forma en la que sí o sí, que yo realmente no quiero poner ya fórmulas ni nada, cosas que nos compliquen la vida, porque sabemos que no lo vamos a usar, pero es importante, como decía, saber que las tenemos ahí y que se tienen que utilizar en base a ciertos elementos bioquímicos, como esta fórmula que es importante, ¿no? El índice de riesgo nutricional, ¿no? Se deriva de las concentraciones de albúmina sérica y de la relación entre el peso real y el peso habitual, o sea, cuánto ha perdido, cuánto ha perdido básicamente, ¿no? Aquí les estoy colocando la fórmula, ya saben que yo les voy a pasar las diapositivas, pero esa es la fórmula de índice de riesgo nutricional, ¿no? Se utilizan los siguientes grupos de riesgo, nos dan valores de más de 100 como que no hay riesgo, los intermedios, ¿no? Riesgo leve, entre 95 a 97,5 a 100, riesgo moderado, entre 83,5 a 97,5 y riesgo grave cuando hay menos de 83 puntos, ¿no? Listo, esos son los famosos riesgos nutricionales. Obviamente para acá hay, es una escuela relativamente sencilla, ¿no? Solamente tendríamos que pedir albúmina y nada más, y hacer los cuestionarios. Hasta acá creo que vamos a ver. Ya, acá me falta los scores que yo les iba a poner, son los cribados nutricionales. Chicos, yo he encontrado más de 8 cribados nutricionales. Yo solamente les voy a poner los dos más importantes, que los vamos a terminar en la próxima clase, junto con nutrición parenteral y enteral, voy a completarlos. Y no voy a pedir que se lo aprendan todos los cribados, y si hago alguna pregunta de cribados, les voy a dar la opción para que tengan sus tablas, ¿ya? Porque todo eso sí se ve que es tedioso hacerlo, y pensándolo bien. Por ejemplo, yo nunca no he hecho cribados, no he visto que ningún médico haga cribados nutricionales, porque es algo que lo hace nutrición. Sí, algo para el doctor. Pero les ha hecho hacer cribados. Sí, ¿no? Sí. Uno. Sí, Una historia clínica, ya. el paciente es privado. Es en su privado. Bueno, supongo que sí, pues es más importante de repente uno, ¿no? Que sepamos más o menos cómo es. Abuso. Pero bueno, ahí lo hemos visto. Llegó el momento triste.